Buenas madrugadas, Universo Universal. Hoy es la primera sesión de preguntas y respuestas. Y durante esta primera sesión quiero responder una pregunta que creo que es de las preguntas que se habla muy poco y que es muy importante que hablemos y que la gente sepa, ¿no? Que es cuáles son los derechos y obligaciones de las personas cuando asisten a terapia psicológica. Entonces, vamos a darle. El primer derecho es el acceso a la información. Este derecho se refiere a que el paciente tiene derecho a conocer cuál es la naturaleza de su enfermedad, cuál es el diagnóstico de su enfermedad, cuáles son las características de esta enfermedad y cuáles son los posibles tratamientos de esta enfermedad, que es lo que se conoce o lo más reciente en los avances en el estudio de esta enfermedad, ¿no? Eso implica que los terapeutas tenemos que estar actualizados todo el tiempo, porque obviamente todo el tiempo hay avances y hay descubrimientos nuevos, ¿no? Entonces, si ven que alguien no está actualizado, pues a lo mejor es una mala señal de que sea un buen terapeuta, ¿no? Bueno, el segundo derecho es el derecho a la transparencia. Esto se refiere a que el paciente debe tener acceso a todos nuestros documentaciones que nos acreditan como profesionales en el área de la psicología y que nos acreditan como terapeutas. Y además sirve como matar a dos pájaros de un tiro porque al mismo tiempo el paciente se entera de cuál es nuestra corriente de pensamiento desde el punto de vista terapéutico, ¿no? Entonces, no es lo mismo un terapeuta que es psicoanalista a un terapeuta que es cognitivo-conductual, a alguien que tiene el corte de terapia gestaltista o humanista o rogeriana o la que ustedes gusten y manden, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Por ejemplo, alguien que es muy concreto y muy pragmático, ¿no? Que quiere resultados a corto plazo. Obviamente, todo proceso de terapia es eso, es un proceso y lleva tiempo, ¿no? Pero una terapia psicoanalítica, por ejemplo, está diseñada para durar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque se mete a analizar cosas que provienen, por ejemplo, desde la infancia y entonces empieza a analizar situaciones que son de toda la vida de las personas, ¿no? Y que, por ejemplo, en mi caso, que tengo 40 años, es analizar 40 años de vida, ¿no? Y buscar soluciones a problemas que vienen manifestándose durante 40 años de vida, ¿no? Entonces, es un proceso largo. Eh, hay otro tipo de cortes de terapia, por ejemplo, la cognitivo-conductual, que es una tipo de terapia que trata de brindar atención a corto plazo dentro de los términos de la terapia, ¿no? O sea, una terapia cognitivo-conductual dura usualmente entre 6 meses y un año. En raras ocasiones se puede extender, ¿no? Y eso obviamente se tienen que tomar acuerdos entre terapeuta y paciente, ¿no? Hay momentos en donde los pacientes tienen una crisis económica, dicen, sabes que ya no puedo seguir pagando, y entonces el terapeuta dice, oye, no, sabes que no puedes abandonar el tratamiento, vamos a seguirle, tú me pagas después, o se llega a un arreglo económico, y entonces se continúa con la terapia o se interrumpe o whatever, ¿no? Cual sea la situación en especial. Y el tercer derecho es un derecho que es de los más confusos y de los que más broncas generan porque los terapeutas son muy ignorantes, ¿no? Entonces hay mucha charlatanería en este sentido. Y es el derecho a la privacidad. El derecho a la privacidad lo que implica es los terapeutas no podemos difundir ni la imagen ni el nombre o la identidad de nuestros pacientes. Punto. O sea, esa es la ley, ¿no? Esa es nuestra regla de oro. Hay un par de excepciones y estas dos excepciones son diferentes en su naturaleza. La primera excepción es la excepción que se refiere a los estudios. Y con estudios a lo que me refiero es, por ejemplo, esto es algo que se hace mucho en terapias de corte psicoanalítico, que se videograban las sesiones, ¿no? Pero esta videograbación de las sesiones se utiliza ya sea para analizar cuál es el caso del paciente o para mostrar a otros alumnos cómo es el proceso terapéutico en vivo, real, sin imaginarios y sin ficciones, o para supervisión de casos, que a lo que se refiere a la supervisión de casos es el terapeuta va con
terapeuta de más experiencia, de más antigüedad, que sabe más, que es posiblemente uno de sus ex maestros, y analizan la sesión, ven cuáles son las posibles fallas del terapeuta, ven cuáles son los posibles puntos a corregir y además analizan cuáles son los posibles opciones para continuar con la terapia para brindar un mejor resultado, ¿no? Entonces, pero dentro de esta opción, aun cuando en el video se ve el rostro de la persona, el terapeuta está obligado a mantener la identidad de la persona en secreto, es decir, el nombre no se revela, ¿no? El otro tipo es en estudios clínicos, por ejemplo, en los que el paciente se le pide, oye, ¿sabes qué? Estoy haciendo un estudio, por ejemplo, sobre ansiedad, ¿no? Y no sé si tú quieres participar, me gustaría que participaras. Se trata de llenar una serie de cuestionarios y tu nombre, persona, edad, todo va a mantenerse confidencial, ¿no? Y entonces, en este tipo de casos también es posible que el paciente participe. Sin embargo, de nuevo, la identidad se mantiene en secreto, ¿no? No se revela cuál es el nombre y en el caso de los estudios no se revela ni siquiera las fotografías de los participantes, ¿no? Eh, el segundo caso es el caso en donde un juez puede ordenarle al terapeuta que sí revele tanto la naturaleza del tratamiento que se estaba llevando como la identidad, ¿no? Por ejemplo, alguien que estaba en terapia psicológica y de pronto se ve involucrado en un asesinato, ¿no? En ese caso, el juez tiene la facultad de decir, de obligar al terapeuta a revelar cuál es el tratamiento que se estaba llevando, cuál es la naturaleza del padecimiento que el paciente tenía y cuáles eran los avances o el estado de la terapia, ¿no? Y en ese caso sí se revela la identidad, pero es el único caso en el que se puede revelar la identidad de un paciente bajo orden judicial. No es posible para un paciente renunciar a su identidad. Es parte de sus derechos y de sus obligaciones. Entonces, está, así como tiene el derecho a que el terapeuta proteja su identidad, también es su obligación mantener ese derecho, ¿no? Y hacer que se cumpla ese derecho. Entonces, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo rápido. Hace algunas semanas tuve una discusión con una tipa que se dice terapeuta y que estaba subiendo fotos de sus pacientes y no solamente las fotos, sino que los estaba etiquetando en redes sociales, eh, rompiendo obviamente con todo lo que les acabo de decir, ¿no? Violando la identidad, poniendo en el aparador a las personas, ¿no? Y eso es algo que obviamente no se puede hacer, ¿no? O no se debe hacer. Se puede hacer, pues, la tipa lo estaba haciendo, ¿no? Pero no se debe hacer. Y tiene consecuencias muy graves, como por ejemplo el perder la cédula profesional. Y entonces tendría que dejar de dar terapia. Claro, si esto fuera un país legal, informado y no corrupto, ¿no? Digamos, ese es el ideal. Pero por favor, o sea, si ustedes ven que hay alguien así que está subiendo eh, fotografías de sus pacientes y de la identidad de sus pacientes a sus redes sociales, por favor no asistan con ellos, ¿no? O sea, es alguien que no tiene la más mínima eh, ética profesional y que no va a tener el cuidado de atender a sus pacientes con el respeto que es debido, ¿no? Entonces, bueno, esos son los tres fundamentales. Hay algunos otros, por ejemplo, eh, el no atender a personas cercanas, por tres razones muy sencillas. Uno pierde objetividad, ¿no? Cuando estás, es lo mismo que con el médico que no debe operar a sus familiares o no debe tratar a sus familiares, ¿no? Es exactamente lo mismo. O sea, por un lado, eh, perdón, uno corre el riesgo, de, al perder la objetividad, poner el riesgo también el resultado de la terapia, ¿no? Y facilita o aumenta las probabilidades de que la terapia salga mal. Y entonces, o sea, uno pone en riesgo tanto la salud de la persona como, por ejemplo, si se trata de... Tengo un amigo que hace poquito me pidió terapia para su pareja y entonces,
imagínense, pongo en riesgo la salud de la pareja, pongo en riesgo la amistad con mi amigo y además pongo en riesgo mi trayectoria profesional por arriesgarme a tomar un caso eh, de alta complejidad y que tiene una alta probabilidad de fracaso, ¿no? Entonces es una situación en donde todo el mundo sale perdiendo. Entonces, ¿para qué le entras, no? Eh, yo creo que es mucho más, es una inversión. O sea, sí, a lo mejor uno está perdiendo en el momento un paciente y a lo mejor es una entrada de dinero que uno necesita, eso es real. O sea, los terapeutas también tenemos que comer 3 veces al día. En el mejor de los, en el mejor de los casos, ¿no? En el peor de los casos, por lo menos una, ¿no? Pero bueno, uno tiene que sobrevivir. Y también uno tiene sus gastos y demás, o sea, eso es totalmente comprensible, pero eh, no por ganarse o no por ganarnos unos pesos a corto plazo, vamos a poner en riesgo todas estas dimensiones, ¿no? De la salud del paciente, de la amistad o la cercanía o la relación con la persona que nos está recomendando y nuestra trayectoria profesional, ¿no? No vale la pena. Es mucho más fácil que alguien que si ve que te comportas de una manera ética y profesional, diga, oye, o no, este tipo sí está siendo profesional, aunque no me haya tenido a mí, por lo menos tengo esta experiencia y entonces lo voy a recomendar, ¿no? Y entonces es una inversión a mediano y largo plazo. Desafortunadamente no todo el mundo lo ve así, pero bueno. Eh, Otra, y quizá es el último, es los terapeutas no podemos relacionarnos con nuestros pacientes bajo ninguna circunstancia. O sea, durante el periodo en el que el paciente está en tratamiento no podemos relacionarnos con ellos. Una vez que el tratamiento terapéutico terminó, pueden volverse nuestros cuates, pueden volverse nuestros amigos, podemos ir a bailar, podemos ir a lo que quieran, ¿no? Pero una vez que se terminó el tratamiento, antes no. Entonces, bueno, estos son a grosso modo los derechos de los pacientes. Este, Creo que es muy importante hablar de ellos, creo que la gente no los conoce. Eh, y creo que muchos terapeutas, sobre todo los chavos, eh, no tienen la noción de la importancia que implica conducirse en la vida profesional de una manera ética y responsable. Eh, de pronto puede irnos mal, ¿no? No siempre las terapias nos van a salir bien, pero cuando uno se comporta de una manera ética, es mucho más fácil superar y aprender de los errores, ¿no? Que uno pueda cometer. En cambio, cuando uno es un reverendo idiota, pues obviamente las cosas no salen bien. No salen bien usualmente para los pacientes y pues para nosotros tampoco, ¿no? Entonces, desafortunadamente hemos perdido de vista y hemos perdido el rumbo. Y cada vez que yo me pongo a pensar en esto, me acuerdo mucho de una película que se llama Perfume de Mujer en español, que en inglés es Scent of a Woman. Y es una película con Al Pacino. Y hay un diálogo o un monólogo en la película en la que el Pacino dice algo así como, yo he llegado a las encrucijadas de mi vida y siempre supe cuál era la respuesta correcta, pero nunca la tomé, porque siempre era la más difícil. Siempre me fui por las decisiones fáciles, ¿no? Entonces, eh, sí, sí es cierto, mantener la ética profesional implica un esfuerzo, implica trabajo, implica echarle ganas, implica a veces dolor, a veces sufrimiento, a veces pasarla mal, ¿no? O sea, cuando uno no tiene pacientes y de pronto te llega una recomendación de un amigo de su pareja y dices, no, bueno, pues si es una lana que me hace falta, ¿no? Pero en esas situaciones es muy difícil poder decir que no, pero es lo correcto, ¿no? Entonces vale la pena hacerlo por cuidar a todo mundo, como les digo, o sea, es una relación ganar, 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 ¿no? Y es una inversión a largo plazo, a mediano plazo, que va a redituar si lo haces bien. Entonces, bueno,
esto fue la sesión de preguntas y respuestas del día de hoy. Espero que nos veamos la próxima semana para seguir hablando de psicología, de rock and roll, de ansiedad, de todas sus inquietudes. Y porfa, déjenme sus comentarios, sus dudas, sugerencias, quejas, chicles, muéganos, charritos. Y entonces nos estamos viendo la próxima semana. Como siempre, cuídense mucho, pórtense mal, níguenlo todo. Nos vemos. Chao.